Estamos aquí outra vez no Xiradiscos en Play Presta e vamos falar dun disco de Wings que se chama Venus and Mars. La discografía entera de Paul McCartney de Wings un pouco é moi jodidamente extensa. Entón non vamos facer unha visión global ni nada, vamos centrarnos nun disco que para mí é de los mellores, si non el mellor, que é el Venus and Mars. El Venus and Mars é 2 años, publicóse 2 años después del Burn on the Run, que é considerado por la crítica, digamos, como el mellor disco de Paul McCartney Wings. Entonces tiene un poco esa handicap, digamos, de tener que superar al mellor disco o el mellor disco de la banda. Pero yo creo que non desmerez para nada, o sea, yo creo que hay un discazo y que ya nada más por las primeras canciones, ya más por la intro que tiene Venus and Mars, que es homónima, y esa transición entre la intro, digamos, y el siguiente tema que es Rock Show, con el que habría más o menos McCartney todos los conciertos de esta gira y de un par de giras después los conciertos, que era con la intro y después con Rock Show. No te enteres muy bien de cuándo acaba uno y cuándo empieza el otro, lo cual faite la transición muy lenta y muy bien, digamos. Sí que es verdad que después, por ejemplo, este disco tiene la curiosidad de que en 2 canciones, tiene 13 canciones, en 2 canciones la voz principal no la lleva McCartney, sino que la lleva, por un lado, Denny Laine en Spirits of Ancient Egypt, y después Jimmy McCulloch, que era el nuevo guitarrista de la banda, debutó con ese disco en Medicine Jar. Como anécdota, digamos, Jimmy McCulloch, que tuvo después unos Small Faces y estuvo también en Thunderclap Newman y un grupo que se llama Los Dukes, y esta canción que hizo la del pal disco, llamase Medicine Jar, y era un poco como una canción antidroga. O sea, digamos, quita la mano del bote de medicina, por traducirlo literalmente, porque si no vas a morrer. 3 años después murió de sobredosis, lo cual, bueno, incongruencias del mundo de la música. Como decía, este disco no tuvo tanta aceptación por la crítica ni por el público, digamos. Por eso yo creo que por venir detrás de Burn on the Run, que ya consideramos el mejor disco de Wings. Pero yo creo que tenéis que dar una oportunidad, tenéis que dar un par de escuches, y yo creo que al final va a acabar gustando vos, incluso, no digo más, pero un poquito más de lo que ya vos gustaba en antes, o lo que si no vos gustaba, pues da ahí otra oportunidad. Pero yo creo que vamos a escuchar ahora la canción que vos decía de Jimmy McCulloch, que Medicine Jar, a ver qué vos parece, y vamos allá. Pop.